PNAS es el Publications of the National Academy of Sciences Eso en es. Estados Unidos. PNAS, efectivamente. Tienes razón. Es un Que me artículo sobre... encanta porque todo lo que tiene te puedes descargar el PDF y es maravilloso. Sí, sí. Uy, perdón, le he dado un toque al micrófono, de ahí el ruido. Tienen tienen artículos de estos Open Access, ¿no? Y hay uno que ha salido publicado por un grupo de investigación europeo, el primer autor se llama Thomas Christiansen y otra serie de autores de Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia, en el que hacen bueno, análisis de la tinta que usaban los antiguos egipcios y analizan su composición, ¿no? Y hay cosas ahí chulas, ¿no? Una pena que no esté hoy Nefertiti aquí para hablar de esto, pero Sí, porque me acordé de ella, porque están investigando, son un grupo multidisciplinar, o sea, es muy, muy chula la idea, y están investigando la biblioteca de Teptunis, los papiros de la biblioteca de Teptunis, que era un templo en el que se encontraron un mogollón de papiros, ¿no? Se encontraron muchos, y lo que pasa es que tenemos un problema. El papiro es muy frágil y lo que tenemos son fragmentitos. Entonces, lo que ha hecho este grupo es pensar, bueno, ¿y cómo elaboraban la tinta? La tinta con la que escribían, si sabéis que los papiros egipcios se escriben con tinta negra y los títulos y resaltados, lo que viene siendo nuestra negrita, usan tinta roja. Bueno, ¿qué pigmentos usaban? ¿Cómo se hacía esto, no? Entonces es muy buena pregunta porque la composición química de cualquier pigmento es interesante para restauración, para saber conocer más sobre la cultura que lo hacía y nos puede decir mucho, ¿no? Entonces, claro, para aplicar, restauración, perdona, porque si tú quieres restaurar uno de estos claro, papiros, imagínate el papiro, puede quieres usar perder una tinta análoga a la original, claro, ¿no? lo más parecido posible y que no dañe. O para conservar también, porque tienes que ver qué te va a aguantar. Vale. En la composición, esto se usa mucho en Bellas Artes también. Hay que saber la composición de un cuadro y las composiciones vienen muy bien para temas de restauración y conservación. Hay un problema con la pintura del siglo XX, la pintura moderna, y es que se hizo mucha querían romper, esos pintores querían romper con lo anterior, investigaron mucho y se hacían sus propias técnicas y no documentaban lo que hacían. Entonces hay cuadros que se pierden porque no se sabe qué echaron. O Entonces, sea, quiere decir que se pierde la pintura, que se va sí, sí, evaporando o sí, algo así. no, y, por ejemplo, hay algunas obras que a lo mejor tienen trapos pegados, tienen estructuras Mm. que se van despegando y son incapaces de saber con qué narices lo pegó el autor. Entonces, estas técnicas de sincrotrón y que se están aplicando ahora pueden ser muy útiles para recuperar obras que se están dando por perdidas. Creo que ustedes los ingenieros deberían explicarle un poco a los artistas la cosa esta de documentar los Sí, trabajos, ¿no? Y explicar cómo están hechos y tal, que nos dejen un poco en paz a los científicos que siempre nos están dando caña con que no documentamos y hacemos las cosas un desastre, pues cuéntenselo a los artistas también, sí, no que pero siempre además nosotros. que el arte es la única ciencia aplicada dedicada a crear cosas bellas, porque debemos pensar que los artistas conocen química, o sea, ellos dan química y física, entonces sí que saben de qué hablan y sí que deberían un poco tener una documentación asociada a la obra para mantenerla. Supongo que hoy en día sí se hace, pero no sabemos en aquella época. Bueno, pero vamos a meternos en el lío. Vamos al Bueno, lío. este equipo dice, bueno, ¿qué hacemos con los pigmentos? ¿Cómo se componen? ¿Qué tal? Y tenemos que distinguir una cosa muy seria. Estamos hablando de pigmentos, no de tintes. Diferencia entre pigmentos y tintes. El tinte, lo que usamos para ropa, pelo, eh, son sustancias que se diluyen en el soporte donde van aplicadas. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto. Una camiseta teñida de negro no es más gruesa que una camiseta teñida de blanco. Eso quiere decir que es tinte, porque el tejido lo ha absorbido. En el caso del arte, la pintura no se usa tintes, usamos pigmentos. El pigmento se queda, son pequeñas partículas que se quedan depositadas sobre la superficie que estamos tratando.
O sea que Por lo eso, podríamos raspar y quitarlo. Esa sería la efectivamente, diferencia. Vale. eso es. Una única excepción son las vidrieras. Las vidrieras usan tintes. Y hasta aquí la diferencia entre tinte y pigmento. Y luego, pigmentos. Pigmentos, sabéis que hoy en día usamos mucho tipo de pigmentos y en todos se componen de pigmento. Cualquier pintura que usamos usa una parte que es el pigmento en sí y otra parte que es, digamos, el soporte donde va ese pigmento, ¿no? Y luego también llevan otra parte que es la carga. La carga se usa sobre todo a peor calidad, más carga le meten. Es para usar menos pigmento y tener el mismo volumen, ¿vale? Pues donde está diluido el pigmento, no es diluyente, no sería. Pues esta mezcla de pigmento con su base la vemos en todas partes. Por ejemplo, en acuarela tenemos el pigmento, que es la pintura, mezclada con goma arábiga, ¿vale? En óleo, ya sabéis, muy fácil. Pigmento, aceite de linaza. En pastel igual, se usan jabones e incluso hay un tipo de compuesto que también se usa para aglutinar. Eso es, perdonad, que no me salía la palabra. Pigmento más aglutinante, que es lo que hace que sea compacto. ¿Y por qué estoy explicando esto? Muy fácil, porque se sabe que los escribas en el antiguo Egipto usaban las pastillas de la tinta que usaban, no iban botes, llevaban pequeños pellets de tinta y usaban como aglutinante a goma arábiga. Esto además queda en este estudio, queda patente, se han descubierto también restos de goma arábiga y tal en los fragmentos de pintura. Es chulo porque quiere decir, ya te está dando una pista de que había una elaboración, de que no era botecito donde mezclo y punto pelota y ya está, no era algo tan fácil, sino que había un proceso de secado, se compactaba y te lo llevabas. Y luego con un pelín de agua tú disolvías un poquito y ya con eso es lo que aplicabas. Entonces, pues es interesante saber, dices, vale, lo aglutinaban, había una industria dedicada a los pigmentos, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces, cogieron con análisis de sincrotrón y vieron un poco de qué se componía y han encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, una de las cosas que han encontrado es que el rojo, ese rojo de los encabezados, se obtiene a partir de ocre, lo cual siempre se ha usado así. Ya Plinio el Viejo en su libro Historia Natural hablaba de esto, de cómo los egipcios quemaban el ocre para obtener rojo y vale, ha cuadrado muy bien. Eso no es ninguna sorpresa, pero sí han visto que en este ocre y en la tintura negra han encontrado plomo. Ujú. Plomo, cloruros y una serie de cosas. Y han dicho, ¿qué Plata no. hace? No, plátano, Plomo o plata. Plomo. plomo. Entonces, Perdona, una tontería. pues han encontrado estos restos de plomo y claro, esto sí que es novedoso. Es novedoso porque el plomo se empezó a usar como secante, según pensamos, en el siglo XV. Mm. Es O según un... pensábamos. Según Ahora eso pensábamos, hay que claro. cambiarlo, claro. Entonces se usaba como secante para el óleo. No sé si sabéis que el óleo es una pintura que tarda muchísimo en secar. Entonces hay veces que para que vaya un poquito más rápido se usan productos secantes para que seque antes. Ujú. Entonces estas personas, claro, se cree que usaban plomo como secante por esta propiedad. Se ha investigado y efectivamente. O sea que fíjate, estamos hablando, esto es Egipto durante el periodo 200, romano. O sea, sí, periodo romano, 200, de 100 a 200 años después de Cristo. 100 o 200 después de Cristo. Sí, A contrastar con, estás hablando del siglo XV, que era la aparición más efectivamente, antigua que teníamos constancia. O sea, de repente pasamos de siglo XV a siglo II. imaginaos. Entonces, claro, esto abre las puertas a... Hay que investigar mogollón de papiros y mogollón de cosas para saber si esto se sigue usando. ¿Por qué sabemos que es un secante? Muy fácil, porque en el resto de pinturas no se ha encontrado el plomo asociado, vamos, en los papiros no se ha encontrado mezclas de plomo asociadas a pintura. Blanco de plomo, que es lo más común,
Hay un tipo de rojo que se hace con plomo también, eso no se ha encontrado. Y además eso, a proporciones curiosa y que esté en ambos sitios es lo que indica que es un secante. Sería interesante saber cómo lo sacaban, ¿no? Cómo Hmm. obtenían, porque no creo que fuera... El plomo tiene un punto de fusión bastante bajo. De hecho, en escritura, el plomo en las primeras escrituras, en los papiros más antiguos no se encuentra plomo. Pero en cambio en pintura sí. Los egipcios usaban al pintar, usaban plomo y en el maquillaje. Ujú. El maquillaje blanco, en la última sí, pero ya en esta época además ya se usaba el maquillaje con plomo. Mm. Que sabéis que se ha usado hasta no hace mucho. Se usaba Así. maquillaje con plomo, las geisas fallecían por intoxicación de plomo, porque el maquillaje blanco que usaban era blanco de plomo. No, es tremendo. Estas cosas nos llaman mucho la atención porque, claro, con el conocimiento actual, lo que sabemos, en este caso la toxicidad del plomo, ver cómo se hacían las cosas antes, pues a veces te llevas así sorpresas muy grandes, ¿no? O sea, que Pero hoy usaran en... plomo para un maquillaje es sorprendente. Sí, sí, sí. Hoy en día no para maquillaje, pero si os fijáis, si vais un día a una tienda de pintura y os acercáis a a un expositor, acercaros a un expositor de pinturas al óleo y veréis una cosa muy curiosa. Si le dais la vuelta al bote de óleo, veréis que no hay marcas de toxicidad en ningún lado, ¿no? De esto de peligro de muerte, peligro de... En la Pero sí, etiqueta en la dices del... etiqueta, eso es, al leer la etiqueta. Pero si cogemos una pintura blanca, aparece la etiqueta, lo que se llaman, estos se llaman frases, Ujú, aparece la frase de toxicidad, alta toxicidad. ujú. ¿Por qué? Porque la pintura blanca lleva un pelín de plomo, siempre. Ah, Porque es curioso. una forma de conseguir el blanco más puro. Ujú. Así que ya sabéis, si estáis acostumbrados a abrir los botes con la boca, malo, porque es tóxico. Sobre todo los blancos. Sobre todo el Vale. blanco. No, yo estoy pensando en los egipcios, ¿no? Cómo podían trabajar con esos minerales, porque además creo que el rojo también usaba hierro, óxido de hierro, No, es óxido de hierro, sí. óxido de hierro, vale. Supongo Porque que, el bueno, ocre es rico en óxido de hierro, si lo calientas se condensa. mm, a ver, supongo que no trabajan con el metal directamente, ¿no? Sino que se saca de No. algún tipo de proceso a partir de minerales y tal, Pero fíjate, para pero- tratar esto, además se ha visto que las partículas son muy, muy pequeñas y se ha visto que para elaborar los secantes de la tinta y para elaborar la tinta trabajaban a un nivel de precisión muy elevado. Entonces, se piensa, gracias a este estudio, que el escribano hacía su propia tinta, ya. sino que había talleres especializados en tinta y tú ibas y la comprabas, como se hacía en el Renacimiento o como se hace hoy en día, que tú vas y compras la ¿Sabes tinta. lo que pasa? Que cuando pensamos en Egipto, eh, pensamos como si fuera un único periodo, como si fuera, es Sí, que los egipcios hacían tal, o pensamos, pero es que estamos hablando de muchos miles de años, estamos hablando de efectivamente, 10.000 estamos años hablando ahí, de... y aquí estamos hablando del periodo más reciente. Entonces, Efectivamente, claro, es que hay mucha diferencia entre los egipcios de este periodo del siglo II de los de 10.000 años antes, ¿no? claro, no, no, Tecnológicamente, no. porque, claro, yo es que tenía en mente, a mí esto me sorprendió un poco porque tenía en mente, pues que, por ejemplo, no podían trabajar con el hierro porque no tenían hornos suficientemente, que dieran suficiente calor como para poder fundir el hierro y tal, ¿no? Por No, no, eso, pero en esta época sí. pero claro, esto ya es muy posterior, efectivamente, esto ya es muy Estamos posterior. hablando de que estaba el Imperio Romano ya por allí, Claro, claro. y los romanos ya prácticamente 100 años después de Cristo, 200, ya eran prácticamente cristianos, o sea, ya la cosa empezaba un poquito a... Mm, Hmm. Así vale. que sí, 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 no, es interesante por eso, porque te está mostrando cómo ha evolucionado la escritura a nivel tecnológico en Egipto, ¿no? Y es Mm. muy, muy interesante por eso, porque viene muy bien saber eso, cómo fueron aprendiendo, cómo han ido mejorando, cómo han aplicado química, técnicas avanzadas, y es muy chulo. Y sobre todo que te abre la puerta a investigar más, porque si conocían una técnica que nosotros pensábamos que era 1500 años posterior, imagínate.
Yo creo, Sara, que los antiguos egipcios no tenían forma de conocer estas técnicas tan avanzadas. Esto claramente es un misterio. ¿Fueron Aquí los pulpos espaciales? alguien les enseñó a trabajar con este tipo de pigmentos, ¿no? No es razonable pensar que lo hubieran descubierto por sí mismos. La pregunta es quién y por qué. Uh, Yo veo aquí dos opciones, o los extraterrestres o viajes en el tiempo. No me voy a decantar por ninguna, tengo la mente abierta, ¿no? Ostras, Tengamos me todas las estoy posibilidades. imaginando a Velázquez viajando en el tiempo y explicando con su acento sevillano a los egipcios cómo hacer un buen secante y me estoy partiendo de risa. ¿Qué diría? ¿Pisha o Quillo? Quillo, Es ven verdad, acá. ¿cómo lo diría? Y yo, Quillo, ven acá, te voy a explicar una cosa. Trae el plomo. el plomo, verás qué risa. Y Bueno, nada, los egipcios enfermos, una cosa terrible. claro, pues yo qué sé, la gente se moría y vete tú a saber de qué, ¿no? Esto. Y me recuerda el nombre de la rosa, ¿no? Que, bueno, supongo que se puede hacer spoiler de una peli de los Sí, sí, 80, el sí, que no sí, la ha sí. visto. Pero bueno, el tema este, ¿no? De que la tinta era tóxica y que... No, perdona, no es la tinta tóxica, es que le habían puesto un veneno a los libros en el... Sí, sí, sí. Pero bueno, se imagina uno a los escribas egipcios muriendo con la lengua negra de pasar páginas, ¿no? Chupando la... Bueno, no sé, los papiros no eran de pasar páginas, claro. No, Se no, 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 enrollaban, no. se No, enrollaban. Pero además, bueno, igual sí que había que tocarlos con las manos para enrollarlos. ha sido muy divertido porque el paper también eso te ilustra que se han encontrado cloruros y tal. Y dices, ¿y este cloro? Y era porque las aguas de la zona donde se cogían las plantas para hacer el papiro eran muy, muy salinas. Entonces te está explicando hasta el nivel del agua, de cómo era. Hombre, el cloro es que claramente cogían el agua de la piscina. También, Y de ahí. no me imagino yo al egipcio en la piscina, haciendo así. Bueno, muy bien, pues muy chulo esto. Es muy Mm, chulo, muy chulo.